Este es el segundo video al respecto de ecuaciones constitutivas. El tema principal es la ley de Hooke en el contexto de sólidos elásticos. Se plantea a partir del modelo hiperelástico y en el camino aparecen los parámetros de Lamé, que en el contexto de sólidos elásticos son el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Lo que nos interesa en este caso son los esfuerzos en un sólido que tiene una pequeña deformación en un estado que no está relajado, en un estado que está sometido posiblemente a algún esfuerzo externo, y esto nos provoca esfuerzos internos, es decir, esfuerzos entre los elementos de nuestro sólido que vamos a considerar elástico. Para buscar tales esfuerzos, recordemos cómo es la energía de una partícula en un cierto campo potencial. Esta energía la podemos expresar de esta manera. Es una integral que suma pequeñas contribuciones de trabajo que son un producto de una fuerza por un pequeño desplazamiento. Esta misma expresión la podemos escribir de otra manera. Y en notación vectorial nos queda así. Es decir, en este caso la fuerza es derivable de un potencial. Entonces hagamos un planteamiento análogo para un potencial del cual podemos derivar los esfuerzos que son las componentes de nuestro tensor de esfuerzos de Cauchy. Esto sería, y en este caso, los escalares con respecto a los cuales voy a derivar son las componentes de mi tensor de deformación infinitesimal. Al plantear esta hipótesis, yo no tengo de entrada una expresión explícita de la función U0 en términos de este tensor infinitesimal de deformación. Entonces, para poder abordar el problema, una de las cosas que se puede hacer y que hicimos en el video anterior es escribir una serie de Taylor de esta relación. El primer término es una constante, el segundo término es un juego de coeficientes que corresponden a un término lineal de este tensor infinitesimal de deformación. Luego vienen otro juego de coeficientes que corresponden a un término cuadrático, donde aparece dos veces este tensor infinitesimal de deformación, y otros términos de orden superior que no voy a escribir en este momento. Hago énfasis otra vez en que lo que aparece aquí son constantes, constantes y constantes. Lo que me interesa, como está señalado aquí arriba, es justamente la derivada de esta expresión. Entonces, escribimos explícitamente esta derivada. La derivada de mi potencial con respecto a una componente arbitraria de este tensor infinitesimal de deformación. El primer término es 0 y el segundo término me queda de esta manera. Luego el término cuadrático, me quedan las constantes afuera y la derivada y los términos de orden superior. Luego desarrollo la derivada de este producto que aparece aquí. Y resuelvo las derivadas, esta de aquí y esta de aquí. Todas ellas son derivadas de una componente del tensor infinitesimal de deformación con respecto a una componente del mismo tensor. Esta puede ser igual o diferente a la componente que se está derivando. En el caso de que sea igual, tendremos 1, y en el caso de que sea diferente, tendremos la derivada igual a 0. Entonces expreso esto con deltas de Kronecker. Esta derivada de aquí va a ser una delta de I con M por otra delta de J con N. Este producto es 1 solamente cuando la I es igual a la M y la J es igual a la N, y en cualquier otro caso es 0. De manera completamente análoga, en este término me va a quedar un producto de dos deltas, una que tiene K y M y otra que tiene Ln. En esta derivada de acá me va a quedar otra vez dos deltas, IM y JN.
Luego opero las deltas aquí, opero las deltas con estos dos índices que están acá, opero estas deltas con estos índices y los términos de orden superior. Reescribo los dos últimos términos para factorizar el elemento del tensor infinitesimal de deformación. Y defino un tensor a partir de estos dos. Entonces me queda luego observo este término un momentito. Cuando todas las componentes de mi tensor infinitesimal de deformación son 0, entonces mi esfuerzo mn es igual a esta constante. Esto quiere decir, en el estado que yo tome como referencia, esa constante va a ser el esfuerzo que le corresponda. Para facilitarme la vida, yo puedo tomar el estado de referencia como un estado relajado, donde todos los esfuerzos mn son 0, y entonces esta constante es 0 también. Finalmente, trunco esta serie para que la relación sea lineal entre los elementos de mi tensor de esfuerzos de Cauchy y los elementos de mi tensor infinitesimal de deformación, y llego a la relación que estaba yo buscando. Reacomodo un poquito y reescribo algunas de las relaciones que teníamos arriba. Entonces puedo decir, suponiendo que mis esfuerzos en el tensor de esfuerzos de Cauchy son derivables de un potencial, yo hago un desarrollo en serie, me quedo con este desarrollo a un orden que me indica una relación lineal entre mi tensor infinitesimal de deformación y mi tensor de esfuerzos de Cauchy, y obtengo estas relaciones que están acá. A este tipo de modelo se le llama sólido hiperelástico. Recuerdo algunas de las observaciones que hicimos en el video anterior. La relación que hemos obtenido es una relación donde hay unos coeficientes que están multiplicados por el tensor infinitesimal de deformación. Estos en principio son 81 coeficientes diferentes. ¿Por qué 81? Porque cada una de las 9 entradas, en principio 9 entradas de mi tensor infinitesimal de deformación, va a generar un cambio en cada una de las 9 componentes de mi tensor de esfuerzos de Cauchy. Cada uno de estos cambios tiene una constante de proporcionalidad. Entonces, si yo cuento todas las parejas posibles, son 9 por 9 y esto me da 81 coeficientes. Cuando yo tomo en cuenta las simetrías, por ejemplo, ya sabemos que el tensor infinitesimal de deformación es simétrico y el tensor de esfuerzos de Cauchy es simétrico también, entonces reduzco drásticamente la cantidad de coeficientes que yo debería tomar en cuenta para describir de manera completa un determinado material. Podría irlo haciendo tomando en cuenta una simetría, viendo cuántos me quedan, tomando en cuenta otra simetría, viendo cuántos me quedan, etc. Pero podemos hacer un paso que nos lleva a un resultado muy bueno y muy rápido, tomando en cuenta que yo considero, para empezar, un material isotrópico, que ya discutimos en el video anterior. En este caso, lo que obtengo es esta misma relación, pero con muchos menos coeficientes. La reescribo con IJ nada más para que sea más común la notación. Como se mencionó en el video anterior, los coeficientes lambda y mu se llaman parámetros de Lamé. Y les podemos dar ya en este caso una interpretación física mucho más clara cuando los escribimos de la siguiente manera.
Para poder avanzar hacia esta interpretación física, una de las cosas que voy a hacer es escribir explícitamente la componente 1,1 de mi tensor de esfuerzos de Cauchy. De manera completamente análoga, si yo sumo estas tres expresiones, lo que tengo es si yo sustituyo esta expresión que acabo de obtener en esta que está aquí, lo que me queda es una relación donde yo puedo despejar este parámetro que tengo acá. El resultado de hacer ese despeje, ya tomando en cuenta cómo se escribe lambda y cómo se escribe mu, me queda de la siguiente manera. Que es una expresión un poquito más sencilla y que nos va a ayudar en esta interpretación física de la que les estoy hablando. Supongamos una situación donde tengo un esfuerzo en la dirección 1 que se aplica de manera normal a una cara que es perpendicular a la misma dirección 1. Entonces, esta componente de mi tensor de esfuerzos es diferente de 0. Supongamos también que las otras dos componentes de la diagonal de mi tensor de esfuerzos de Cauchy son 0. Entonces, la expresión que obtengo para la componente 1,1 de mi tensor diferencial de deformación es esto me indica de inmediato una interpretación para esta constante e que yo he estado escribiendo. Es el cociente entre el tensor de esfuerzos de Cauchy correspondiente a un esfuerzo normal en una determinada dirección y la extensión unitaria que corresponde precisamente a esta dirección. Recuerdo que esta componente E11 es una extensión unitaria que se expresa de esta manera cuando yo estoy observando una diferencial de longitud que está en dirección correspondiente a la primera coordenada. A esta constante E se le llama módulo de Young. Desde luego, yo obtuve esta interpretación física del módulo de Young haciendo una suposición de que había una fuerza normal en una cierta dirección. Yo podría haber utilizado cualquiera de las otras direcciones y me hubiera salido un resultado completamente análogo. Luego, en esta misma situación, yo puedo escribir la componente 2,2 de mi tensor infinitesimal de deformación. El primer término es 0 y el segundo término solamente tiene la componente 1,1. Si yo tomo el cociente, lo que tengo es decir, puedo despejar la otra constante que es esta nu y me queda. Entonces puedo describir esta interpretación física. La nu es un cociente con un signo de dos extensiones unitarias correspondientes a una situación donde se aplica un esfuerzo normal en una cierta dirección. La que aparece arriba es transversal a la dirección donde se está aplicando el esfuerzo y la que aparece abajo es en la misma dirección en donde se está aplicando este esfuerzo. Este coeficiente nu en algunos textos se puede encontrar como razón de Poisson o cociente de Poisson y en algunos otros como coeficiente de Poisson. Si yo considero una situación donde yo observo dos diferenciales, una que originalmente apunta en la dirección 1 y otra que apunta en la dirección 2, pero ambas de la misma magnitud, entonces lo que tengo aquí es decir, este es un cociente entre lo que incrementan unas ciertas longitudes en la dirección transversal y en la dirección sobre la cual se está aplicando este esfuerzo normal. Observo que
El caso típico es que si yo aplico un esfuerzo de compresión, entonces voy a tener que en la dirección en la que estoy aplicando el esfuerzo, la longitud va a disminuir y en la dirección transversal la longitud va a aumentar. Entonces, en este cociente el numerador va a ser positivo y el denominador va a ser negativo. Entonces el cociente va a ser negativo y con el signo que aparece me va a dar un coeficiente de Poisson positivo. Nuevamente menciono, yo obtuve este coeficiente pensando en dos diferenciales en x1 y en x2, pero puedo obtener un resultado completamente análogo en cualquier otra dirección. De alguna manera, esta condición de isotropía justamente me está diciendo que yo puedo hacer este análisis en cualquier dirección. Finalmente, escribo de manera genérica esta misma expresión para el caso donde I es diferente de J. La interpretación física que corresponde a esta expresión es que el cambio en el ángulo entre dos diferenciales, una de ellas apuntando en dirección I y otra de ellas apuntando en dirección J, va a ser proporcional con esta constante dada por una cierta relación entre el módulo de Young y la razón de Poisson, va a ser proporcional a el esfuerzo cortante aplicado en dirección J sobre una cara orientada de manera correspondiente con el eje Y.